En este vídeo exploraremos la Cordillera Blanca. Hoy vamos a descubrir colores inimaginables para mí. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My rap, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Hoy continuamos hacia los Andes. Todo esto ya es los Andes, pero hacia Huaraz y Caraz. Aunque aparentemente el cielo está más despejado del cielo que he tenido los últimos 3, 4, 5 días, la previsión que tenemos para hoy es de lluvias. Así que hoy ha tocado de nuevo madrugar. Tenemos lluvias a partir de las 12:30, 1. No sé de dónde va a venir el agua. El caso es que no tenemos solo lluvia hoy. La previsión que tengo para Huaraz es lluvia casi las próximas 2 semanas. O sea que vamos a ir avanzando y luego vemos, pero quizás hay que replanificar todo otra vez. Estamos en Conococha, me ha parecido ver, 4100 metros sobre el nivel del mar. ¿Pero en qué momento? O sea, si hemos estado subiendo, ni me he enterado. Bueno, ya lo veis, ¿no? Ya tenemos piquitos nevados. Ah, no, pues sí, Conococha 4100. Estamos en Conococha. Está lleno de restaurantes, tiendecitas, y es por lo turístico de esta zona de Huaraz. Hay un montón de excursiones desde Lima para visitar estos piquitos nevados. Bueno, me han advertido ahí en una parada que he hecho que cuidadito con los baches, que hay bastante. Cuando me meto a la espera hay un agujero que cabe la moto dentro, así que muy alerta. Debería haber limpiado esta mañana la mampara, porque al llevarla sucia, la verdad es que me quita mucha visibilidad y no veo a veces los socavones. Pues llegamos a Huaraz. Como os decía, aquí hay muchas cositas para ver. Punta Olímpica, el Cañón del Pato y algunas cosas más. He quedado esta tarde con alguien de MAI, de Motoayuda Internacional, que me va a dar algunos tips de por dónde empezar a visitar la zona. Aquí me ha recibido Johan, el bar Basenica, me pasó su contacto y me han tratado por aquí de maravilla. Visité aquí el museo arqueológico. Tienen un museo arqueológico que es muy interesante porque por primera vez no hablan solo de los incas, hablan de un montón de pueblos originarios previos a los incas, que los incas colonizaron. Entonces veis que Johan va en manga corta y aquellos piquitos nevados allá al fondo. Pues yo hoy voy a subir a la Punta Olímpica, que es muy cerquita de por ahí, o sea que sentiré el frío. Pero lo que es ahora mismo, calor, a pesar de estar aquí a un paso de los piquitos nevados. El día va a estar de lujo, ni una nube. Johan tiene una de mis motos favoritas. Atentos al sonido de esta moto. Con el permiso de Rocinante, algún día haremos el cambio a Harley Davidson. Uno de los picos principales ahí es el Huascarán. Hablamos de casi 7000 metros, no sé si me han dicho 6800 metros, cosas así. El Huascarán. Y lo que me habían explicado también, todo lo que voy viendo a mi derecha, todos estos piquitos nevados, es lo que llaman la Cordillera Blanca. Y a mi izquierda, la Cordillera Negra. Estos nombres no se lo han puesto ahora recientemente, estos nombres vienen de años y años, o sea, del periodo preincaico. Y este valle entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra va estrechando hasta llegar al Cañón del Pato. Muy interesante. Lo raro es que siga sin hacer frío. Cuando empieza a subir hacia Punta Olímpica, ahí es donde yo creo que notaremos el frío. Bueno, sí. Todo para arriba. Meterse como por ahí, ¿no? Como que me vais llevando por toda la... Sí, hay una parte empinadísima, o sea, de acá hay como unas pistas muy en subida. Ajá. No hay mayor problema. Una moto 150 la sube, imagínate. Esto tiene que ser. Olvídate. Muchas gracias. Se confirma, llegué a Caraz. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but
Bueno, pues ahora sí estamos cerquita de los piquitos nevados. Ahí me han explicado que se llama Punta Olímpica porque justo ese piquito donde se hizo el túnel para atravesar se llama Punta Olímpica. Y de nuevo, ese colorcito del agua del deshielo que tanto vimos en la carretera austral. Tiene un color especial el agua cuando viene del deshielo, de estos hielos. Qué bonito. Hoy me ha vuelto a pasar. Esta vez no ha salido de manera voluntaria del chico, sino que ha sido medio forzado, sin forzar, ha sido como una gracia. Es que la gente es muy buena, o me ven con cara de bueno a mí. En el Cañón del Colca me hicieron precio de latino para la entrada del parque. Y yo le insistí al chico, digo, no, pero yo soy de España. Dice, no, latino, hablas español, ¿no? Digo, hostia, mira qué curioso, que haga distinción. Y aquí la entrada al Parque Nacional del Huascarán eran 30 soles, el equivalente a 7,50 €. Para nacionales, 12 soles, 3 €, la mitad, menos de la mitad. Y le he dicho, ¿no me vas a hacer precio de latino? Y dice, ¿dónde te han hecho precio de latino? Y le digo, me lo hicieron una vez en el Cañón del Colca. Y dice, venga, dame 12 soles. Y finalmente me hizo precio de latino. De nuevo el señor Ricardo haciendo de las suyas, devolviéndome aquel café. Da como vértigo cuando miras para abajo. Madre mía, he visto el valle ese, ahora lo enseño. Y da como vértigo, pero porque no puedes dejar de mirar para abajo y avanzar. Tengo que buscar algún miradorcito y pararme a mirar. ¡Qué espectáculo! De verdad, qué espectáculo. Huascarán por un lado. Y una empinadísima carretera de curvas de las que nos gustan. Y después de un buen ratito de subida, casi sin darnos cuenta, estamos en la Punta Olímpica. Hemos subido otro poquito más, 4.700 metros. Y lo que sí que no me imaginaba de ninguna manera era lo que me esperaba al otro lado del túnel de la Punta Olímpica. ¡Qué espectáculo! Pues si está guapo así, imaginaros cómo de guapo tiene que estar si os lo enseño desde el dron, ¿no? Creo que ya lo he dicho en algún que otro vídeo, que no soy partidario de volver sobre mis pasos. No me gusta hacer la misma ruta 2 veces. Pero en este caso, las vistas en dirección contraria me han sorprendido. No podía perdérmelas. Sombrero. ¿Qué es típico de esta zona? El tipo de sombrero es típico de esta zona. Ah, no. Ah, no entiende español. Ok. Muy bonito sombrero. Espérate.
pues aunque la mayoría de la gente habla castellano, a la vista está de personas mayores que no lo aprendieron y lo necesitan. Pues pensaba que Caraz estaba mucho más lejos, pero no, lo tenemos ahí a una horita solo. En Caraz hay una motoposada, la casita azul de Caraz, con todas las alternativas para poner la carpa, habitaciones, las alternativas. Y teniendo en cuenta que hace mucho que no pongo la carpa y teniendo en cuenta que aquí por las noches parece que no hace tanto frío, no entiendo el porqué, porque están esos piquitos nevados ahí tan cerca, pero aquí no hace frío. Vamos a aprovechar para desempolvar un poco la carpa o la tienda de acampar. Creo que cobran 12 euros o algo así por poner la tienda. Hay otra cosa más de la Cordillera Blanca que quiero visitar, que es la Laguna Parón, o Parón, que está muy cerca de Caraz. Así que vamos a llegar a Caraz y decidimos si visitar esa laguna esta misma tarde o visitarla mañana y salir pasado mañana. Vamos a llegar a Caraz y decidimos. ¿Recuerdan algo que me contaban estos días? Y es que el mismísimo Inca, el máximo dirigente del imperio Inca en Cuzco, se permitía el lujo de comer pescado fresco estando a kilómetros y kilómetros. ¿Cómo hacía para poder comer pescado fresco? Pues el imperio Inca, como los romanos, tenía una red de caminos o de carreteras o de rutas repartidas por todo el imperio. Y en esa ruta había una cosa que era como los mensajeros, que iban corriendo de punta a punta continuamente, sin parar. Eran gente especializada en atravesar estos montes para llevar cosas de un sitio a otro. ¿A qué voy con esto? Esos hielos que hemos visto, me explica que al ser esos hielos como milenarios, no es como el típico hielo normal, como que tarda mucho en descongelarse. Eran capaces de coger hielo desde aquí, llevarlo hasta el mar o hasta mitad de camino, y alguien traer pescado desde el mar hacia el centro, y con este hielo lo conservaban. Había como unas casetas que se llamaban tambo, que era donde descansaban, donde se encontraban estos mensajeros, donde hacían los relevos, donde yo llego, suelto lo mío, cojo el hielo me lo llevo para abajo, el otro se queda con un poco de hielo fresco y se lleva el pescado para arriba, y así por todo el Perú. En estos tambos hacían relevos, descansaban, intercambiaban las cosas. Muy interesante. Estamos hablando de correr, aquí no había caballos. Muy interesante. Qué organización, ¿no? Para poder tener ese sistema. Vamos a ver. Vengo sin reserva. La casa azul tiene pinta de ser esto azul. Pregunta. Justo aquí al lado. O sea que no está tan lejos para cargar con todo. Voy a llevarme una de las maletas y luego ya vengo por más cosas. La Casa Azul era un punto al que quería llegar. Otros motoviajeros que sigo y con los que estoy en contacto ya habían pasado por aquí antes, así que lo tenía en mi lista de sitios para visitar. Un lugar muy organizado, muy seguro, muy económico. Vale, mañana quiero ir a Parón. ¿Parón está muy lejos? No. Está 32 kilómetros. Ajá. Pero los primeros 15 kilómetros... Y además especializado en las rutas en moto en la zona. O sea que lugar de visita obligatoria. Vale, fantástico. Pues muchísimas gracias. Voy a ir instalándome. Y luego te digo algo. Muchas gracias. Hoy desde Caraz hemos organizado la visita a la Laguna Parón. Otra de las cosas muy bonitas de aquí de la Cordillera Blanca. Laguna Parón. En este caso le he quitado las maletas a Rocinante para ir más ligeritos, ya que tenemos un poquito de trocha o ripio. Así que vamos a subir a la Laguna Parón. Parece ser que se puede llegar con la moto casi hasta la mismísima laguna, sin tener que dejar la moto mucho tiempo sola. Así que para arriba vamos. Hoy Laguna Parón. Esta tarde descansar y reorganizar nuevamente. Mañana volvemos por el Cañón del Pato hacia la Panamericana. Está bonito esto, ¿no? ¡Epa! Cuidado. Está bonita la subidita esta, ¿no? Y me han dicho que algunos de los tramos del camino están un poquito tocados, pero que por lo general es pista trocha fácil.
tierra bien compactada. Eso me han dicho. Vamos a ver lo que nos encontramos. Esta parte no me la habían contado. ¡Epa, epa, 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 epa! ¡Hostia! Que subir a la Laguna Parón iba a ser un poquito pedregoso. Está feo el caminillo por aquí. Está feo el caminillo por aquí. Bueno, nos he dicho que no venimos solos. Coincido con un motoviajero colombiano que va a dirección sur en el alojamiento. Y daba la casualidad que los dos veníamos para Laguna Parón y digo, pues vamos juntos. Así nos vamos dando apoyo el uno al otro. Él viene dirección sur, yo voy dirección norte. Ahí hemos intercambiado algunos consejos en las dos direcciones. Madre mía, ¿estáis viendo los acantilados que tengo aquí encima de mi cabeza? Madre mía, qué disparate tú. Río a la derecha, río a la izquierda. No, yo creo que lo de la izquierda es como una acequia. Lo de la derecha es un río. Vamos a alcanzar a mi amigo. Epa, epa, epa. De hecho viene a quitarle las maletas. Qué necesidad de venir cargado de maletas. Hostias. Vamos a abrir un poco la visera que no se ve tres en un bus. Vamos a ir gateando por esta pared como los gatos. Para un caminillo por ahí. Madre mía tú. Da vértigo. Esta parte no me la habían contado. Mira cómo bajan los ríos por ahí de agua. De todo el deshielo de estas montañas. Madre mía, ¿eh? Da vértigo. Da vértigo. Esto no nos lo habían contado, ¿eh? Yo no sabía que estaba tan fea la carreterilla. Estamos ahí ya. Esos acantilados. Qué disparate. Qué locura. Bueno, debemos estar ya cerca. Según el GPS estamos a 15 minutitos de la Laguna Parón. Epa, 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 epa. Justo hoy que he quitado las maletas, me he deshecho de todas las herramientas y repuestos, y justo hoy es el día que quizás más puedan. ¿Eh? ¿Está lejos esto, eh? Pues prepárate para mañana, mañana tienes 4 horas. Oye, menos mal que la perrita ha decidido quedarse en casa. Si no, cuando pillas el bache hubiera salido volando, hubiera salido volando. La pobre perrita. Oye, ¿has visto eso? O sea, el camino seguía así, pero se fue. O sea, se llevó el camino a la... Madre mía. Qué peligro, ¿no? Temporada de lluvias. No sé a qué altura estamos, pero estoy ahogado, ¿eh? No sé a qué altura estamos, pero estoy ahogado. ¿Eh? Bueno,
Desde donde se deja la moto hasta la laguna dice que son solo 5 minutos, no sé si es verdad. Ya estoy viendo el colorcito por aquí y es una pasada. 4.200 metros de altura. La laguna Parón es típica para fotos de fondo de pantalla. ¡Qué preciosidad! Para mí el azul de los lagos de la carretera austral era único. Ojito a este azul, qué locura. Qué disparate. ¿En serio de verdad esto? ¿No le han echado ningún colorante ni nada? Qué locura. Abandonamos la Cordillera Blanca para retomar nuevamente la Panamericana. Oye, está bonito esto, ¿eh? Para los próximos días nos tocará atravesar los acantilados del Cañón del Pato. Sería el equivalente a la carretera de la muerte en Bolivia o el trampolín de la muerte en Colombia, el Cañón del Pato en Perú. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.